el proyecto 01. Y le vamos a llamar manejo de círculos, así es como le vamos a llamar. Para los que llevaron conmigo tópicos, esto es conocido, ¿sí? Pero bueno, es para retomar las ideas de MVC, etcétera. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar modelo vista controlador para manipular un grupo de círculos en el contexto gráfico, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir colocando aquí círculos o puntos, ¿verdad? En el contexto gráfico con el ratón. Cuando le demos clic, se va a crear un círculo y así subsecuentemente. Ya después de esto, ¿sí? Entonces vamos a insertar círculos en el grupo, aquí en la ventana. Y entonces después podemos mover, yo puedo seleccionar uno, le doy clic y lo muevo, ¿verdad? Bueno, aquí es una imagen. Entonces lo puedo mover, ¿sí? Esto también es importante. Y otra cosa es que lo puedo eliminar, ¿sí? Voy a tomar uno, botón derecho y lo voy a eliminar. Entonces, esta es la idea de este proyecto, el proyecto 01. Entonces, bien. Si esto lo analizamos con la arquitectura modelo vista controlador, bueno, pues la vista va a ser un panel, aquí va a estar, ¿verdad? El modelo que va a ser, pues necesito modelar los círculos, los puntos estos, necesito hacer un modelo para este círculo. Y aparte necesito hacer un modelo que agrupe a todos los círculos, a un grupo de círculos, ¿sí? Y el controlador, ¿qué va a hacer? Pues va a administrar eventos, en este caso van a ser eventos de ratón, ¿sí? Los clics, arrastrar, etcétera. Básicamente esa es la estructura de este proyecto. Entonces, si nosotros tuviéramos un diagrama de clases para esto, sería así. ¿Sí? No se espanta, es lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos modelar un círculo, ¿sí? Y para eso, pues vamos a hacer uso de la API de Java. Nosotros sabemos, si no los comento, que Java tiene una clase que se llama la clase point. Esa clase modela un punto en el plano. XY, el color me parece que también lo maneja. No, es XY. Bueno, y tiene métodos que se pueden aplicar al punto. Por ejemplo, yo puedo calcular la distancia entre dos puntos, puedo cambiar el lugar del punto, etcétera. Entonces, pues yo voy a ocupar todas esas características para crear mi círculo, ¿sí? Un círculo va a ser un punto, nada más que el círculo pues tiene un radio, tiene un color, etcétera, ¿verdad? Este sería mi primer modelo y vamos a trabajar ahora con este. Pero nosotros en nuestro problema necesitamos varios círculos, pero yo no sé cuántos, puede ser 1 o 10. Entonces yo voy a modelar como un array list. ¿Por qué un array list? Yo podría hacer un vector, pero insisto, no sé cuántos círculos son. Entonces, también, si no conocen esta clase, ¿sí? Lo vamos a comentar muy rápidamente. Un array list es un vector, pero es un vector dinámico que está implementado con una estructura de datos que es una lista enlazada. Y ustedes en estructura de datos, cuando estudiaron las listas enlazadas, vieron que son estructuras de datos dinámicas que no necesitamos decirle cuántos elementos va a usar, se le pueden insertar al inicio, al final, etcétera. Entonces, nosotros aquí va a ser una lista, ¿sí? Una lista enlazada que va a estar modelando un arreglo dinámico. Ahora bien, nosotros sabemos que un arreglo, el acceso es a través de un índice, ¿verdad? Bueno, pues este array list es una lista enlazada dinámica con índices, que esa es la ventaja, ¿sí? Entonces, con esto nosotros ya no nos preocupamos cuántos círculos podrá haber ahí. Puede ser de ninguno a miles, ¿sí? Ok. Este sería propiamente nuestro modelo. Entonces vamos a trabajar con esto. Y ahora los círculos se van a presentar en la ventana a través de un panel. Este panel le vamos a llamar panel círculos. Panel círculos va a conocer al modelo. Este va a ser la vista. Nosotros vamos a construir este panel. Y finalmente nosotros vamos a interactuar con nuestra aplicación utilizando el ratón. Entonces nuestro oyente, ¿verdad? Que va a conocer a la vista y va a conocer al modelo, ¿sí?
pues va a heredar de una clase adaptadora que se llama MouseAdapter. Aquí podríamos haber una implementación MouseListener, ¿sí? Vamos a platicar de MouseAdapter más adelante, que es una clase. Los otros son interfaces. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Nuestro primer proyecto es esto: poner puntos en el contexto gráfico con estas clases. Nosotros vamos a crear 4 clases, ¿sí? Bueno, 5 con el que tiene el método main, ¿verdad? Bien, pues, trabajemos entonces con el modelo, ¿sí? Bien, el modelo pues es este, ¿verdad? Vamos a crear un círculo y vamos a crear un conjunto de círculos. Bien, pero fíjense que nosotros, tanto el círculo como los círculos, ¿sí?, los vamos a utilizar no solamente en este proyecto, sino en otros más. Entonces, bueno, antes de ver eso de dónde los vamos a colocar, vamos a pensar cómo vamos a modelar un círculo. Un círculo, pues aquí lo tenemos dibujado. Normalmente nosotros sabemos que un círculo tiene un centro, ¿verdad? Aquí está su centro, que indica la posición en el plano. Este está asociado a las coordenadas a X y Y, ¿verdad? Aquí está. Pero sabemos que un círculo que tiene, pues tiene un radio, ¿sí? Entonces esto, si yo quiero modelar un círculo, una clase para el círculo, yo tengo que decirle como atributos X y Y y como su atributo el radio. Nosotros vamos a dibujar los círculos, entonces necesitamos también decirle de qué color los vamos a pintar. Entonces nuestro círculo pues necesita tener X, Y, radio y color como atributos y los métodos que se necesiten, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces nosotros decíamos que vamos a aprovechar lo que tiene la clase punto de la clase point de Java. Fíjense que la clase point, ¿sí? Aquí observamos aquí está, cuál es su estructura. Punto, está en AWS. ¿Sí? Tiene interfaces. Aquí vemos cómo se escribe la clase punto y aquí observamos que tiene estos atributos X y Y. Tiene estos constructores y tiene todos estos métodos getX, getY, ¿sí? Estos se definen aquí. Puedo mover el punto, etcétera. Lo muevo a una posición o lo puedo trasladar, es decir, de la posición tal, súmale tanto en X y súmale tanto en Y. Pero adicionalmente, de point2D deriva o hereda todos estos métodos, el método distancia, ¿verdad? Que esto es importante, nosotros vamos a ocupar la distancia, ¿sí? Ya está ahí calcula la distancia entre 2 puntos. Entonces, bueno, esta es la clase point. La clase point, aquí está, lo mismo, ¿no? El constructor, este es el que vamos a usar estas. Observen que el círculo tiene X y Y, pues lo voy a tomar de punto, ¿sí? El constructor aquí está y los métodos distancia son los que me interesan, ¿sí? Y el método distancia, bueno, puede ser, le puedo pasar 2 coordenadas, ¿verdad? ¿Sí? También aquí puedo pasarle, bueno, y este va a calcular la distancia entre el objeto actual, ¿sí? Y un objeto que le pasemos o estas coordenadas que le pasemos por otro lado. También aquí abajo está donde yo le puedo pasar otro punto, ¿sí? Entonces va a calcular la distancia entre el punto actual y el punto que le pase como parámetro. Pero tengo este método de distancia que es estático. Este método puede calcular la distancia entre 2 puntos cualesquiera, ¿sí? Ok. Entonces esto lo vamos a usar. Bien, entonces ya tengo mi concepto de círculo, ¿verdad? ¿Sí? Pero este círculo lo tengo que pintar en la pantalla. Entonces este círculo decimos que se va a dibujar en el contexto gráfico. Entonces vamos a decir que es dibujable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esa propiedad que se puede dibujar. Muy bien, como es dibujable, pues debe tener un método que le permita dibujar aquí. Pero no va a ser el único elemento o el único objeto gráfico que se va a dibujar. Otros más se van a dibujar y nosotros vamos a hacer estrellas, vamos a hacer flechas, vamos a hacer autos, etcétera. Vamos a hacer muchos objetos. Todos estos objetos gráficos que nosotros vamos a ir modelando también van a ser dibujables. Bien, entonces,
como van a ser dibujables, yo voy a definir esa propiedad como general. Y si yo quiero que un objeto gráfico se pueda dibujar, pues le voy a decir, este objeto es dibujable, ¿sí? Pero fíjense que acá, me voy a regresar un momento, un círculo va a heredar de punto. Entonces, ya sabemos que en Java la herencia solamente permite un padre. Entonces, ¿cómo le voy a decir al círculo que aparte de que hereda de punto, es un objeto dibujable? Bueno, pues para eso voy a ocupar lo que nosotros conocemos como una interfaz. Las interfaces me van a definir un comportamiento o una propiedad o una característica de los objetos, pero no va a decir que cómo se implementa. Simplemente estamos indicando, oye, este círculo va a tener un método que se llame dibujar, ¿sí? Y decimos aquí, el círculo es dibujable, ¿sí? Así como decimos, el círculo es un punto, ¿ok? Entonces, bueno, lo vamos a hacer a través de una interfaz. Las interfaces, bueno, como vamos a tener dibujable, círculo y otros elementos, pues los vamos a ir guardando en una librería donde vamos a ir guardando todos los modelos que vamos a utilizar en otros proyectos, todas las vistas que vamos a usar en otros proyectos y los controladores que vamos a usar en otros proyectos. Entonces esto pero lo vamos a crear ya mañana. Aquí nada más me quedo con esta idea de que si yo quiero que mi círculo lo pueda pintar, necesitamos indicarle que es un objeto dibujable a través de esta interfaz. La interfaz no dice cómo se dibuja un círculo, simplemente dice que se puede dibujar, ¿sí? ¿Ok? Y de punto nosotros vamos a heredar X y Y, el constructor y el método distancia. Pero al círculo, ¿qué le falta? Le falta el radio, le falta el color, ¿verdad? Y eso hay que escribirlo. Pero bueno, eso lo vamos a hacer ya. Ah, no, todavía tengo aquí unos minutos. Entonces, vamos a crear esto primero, ¿sí? Vamos a crear nuestra librería, ¿sí? Profe, y los ¿Sí? que sí están con usted en tópicos, que sí ya tenemos el MVC completo, ¿solo lo copiamos o lo abrimos como nuevo proyecto? No, vamos a crear uno nuevo porque es que, voy a hacer cambios a las clases. O sea, no van Ah, a ok, ser exactamente las mismas, vale. ¿sí? Entonces vamos a crear una nueva librería, ¿sí? Profe, Sí. ¿podría volver a explicar otra vez lo de por qué es dibujable es una interfaz? Es que no me queda muy claro. Ah, ok, mira, de hecho aquí se observa esto, mira. Yo voy a definir una interfaz, simplemente voy a indicar, ¿sabes qué? Ahí va a haber objetos, por ejemplo, el círculo, una estrella, una letra, etcétera, que yo las voy a poder dibujar en el contexto gráfico, ¿verdad? O sea, van a tener un comportamiento común, ¿sí? Ese comportamiento común va a ser el método dibujar, ¿sí? Entonces, yo voy a crear una clase, porque esto no es más que una clase, que va a tener el método común, dibujar, ¿sí? Sin embargo, el círculo se dibuja de una forma, una estrella se dibuja de otra forma. O sea, lo que va dentro del método dibujar es diferente, pero todos, círculo, estrella, letra, todos, van a tener este método dibujar. O sea, siempre deben tener el método dibujar. Para indicar eso, yo en lugar de crear una clase, voy a crear una interfaz, una interface, ¿sí? Entonces yo la voy a crear así, miren, interface dibujable. ¿Y qué hace la interfase? Crea un contrato, un compromiso entre la clase y la interfaz. Todas las clases que implementen o que usen la interfaz deben tener este método, ¿sí? Este método lo debe tener círculo y adentro debe tener cómo se dibuja un círculo, ¿sí? Bien, y acuérdense también que yo podría poner dibujable como clase, pero en Java no puedo hacer herencia múltiple. Entonces, para eso uso esta clase especial que se llama interfaz, ¿sí? Entonces, cuando yo creo la interfaz, simplemente lo único que digo, ¿sabes qué? La interfaz dibujable tiene un método que se llama dibujar, ¿sí? Pero observen que yo no le pongo cómo se dibuja, simplemente le pongo el nombre, qué parámetros lleva y qué devuelve, ¿sí? Simplemente digo,
debe tener un método que se llame dibujar, ¿sí? Pues no sé si más o menos hasta ahí, ese es el concepto de interfaz. Crea un contrato entre la clase y que implementa, ¿verdad? Ahora, ¿para qué me sirve esto? O sea, ¿para qué es útil esto? Y yo podría omitir dibujable, ¿verdad? Y yo aquí ponerle el método dibujar. Tal vez le diga dibujar círculo, ¿no? Que le llame así. En estrella tengo un método que diga dibujar estrella, ¿sí? Pero, es perfectamente válido. Pero ¿para qué me servirá ser dibujable? Bueno, si yo tengo otra clase que se llame estrella, yo podría hacer un vector de objetos dibujables. Un vector que diga, vamos a ponerlo acá. A ver, así rápidamente, para que no... Yo podría hacer esto. Hacer aquí. Por ejemplo, hay código, etcétera. Entonces aquí yo digo dibujable, así, formas, ¿verdad? New dibujable. Entonces ahí yo estoy creando un vector, como es un vector, voy a decir de 10, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. Y entonces, pues yo digo, voy a crear primero un círculo, ¿verdad? Aquí creo new círculo con lo que sea, ¿sí? Ahí está mi círculo. Voy a crear una estrella, se supondría que yo tengo una clase que se llama estrella, ¿verdad? ¿Sí? Y otra, por ejemplo, letra. ¿Sí? Aquí me equivoqué. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Aquí voy a poner estrella de 5, ¿verdad? Vamos a poner aquí estrella 5 y estrella de 4, ¿no? No sé, así tengo varios. Me apuro porque ya está terminando la hora. Y entonces aquí le digo que esta es una estrella de 4. Bien, entonces, si yo quiero hacer un programa, ¿verdad? Un método, le digo public, void, paint component, ¿verdad? Sí, sí, por ejemplo. Y quiero que todos estos objetos se dibujen, pues si yo no tuviera ¿cómo se llama? El arreglo, pues entonces yo aquí tendría que poner círculo.dibujar, ¿verdad? ¿Sí? Estrella 5.dibujar, ¿sí? Y así, o tal vez dibujar este círculo, ¿no? Ok, ahí está. Y así todos, ¿no? Pero pues mejor haría yo esto. Yo aquí diría formas en la posición 0. Voy a poner a círculo, ¿verdad? Formas en la posición 1. Voy a poner a estrella. 5. Formas, lo estoy haciendo a mano, ¿no? Los podría haber creado directamente, ¿sí? Y esto se puede hacer, o sea, puedo asignarle a forma, círculo, estrella y letra. Pues la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho, ¿verdad? Que yo voy a poner así aquí. Public class círculo implements dibujable. Entonces yo aquí estoy diciendo que es dibujable, ¿verdad? Igual en el caso de estrella le pondría public class estrella implements dibujable. Entonces, estrella, círculo y forma son dibujables. Entonces, como son dibujables, yo los veo como aquí, los voy a ver como objetos dibujables, ¿verdad? ¿Sí? Y se vale, o sea, porque esto es estoy dando otro punto de vista del objeto, estoy haciendo polimorfismo, ¿sí? Y entonces, en lugar, acá en el Paint Component, ya para terminar, ¿verdad? En lugar de hacer esto, ¿verdad? Pues hago un ciclo. For, ¿sí? Y bueno, uno sencillo, uno simple, ¿no? Aquí, bueno, vamos a pensar que está lleno, ¿no? Ahí está. Entonces le digo, ¿sabes qué? Formas en la posición I, punto, dibujar. ¿Sí? Dibujar. Y le paso la brocha, ¿verdad? Porque es algo que, bueno, eso lo vamos a comentar ya bien. Entonces observen que aquí, ¿sí?
yo voy a dibujar el círculo, las estrellas y la letra en un solo segmento de código. Esto es más fácil, ¿sí?, que ir poniendo uno por uno. O tal vez diría, bueno, voy a hacer un vector para círculos, un vector para letras, un vector para estrellas, pues necesito 3 vectores. Aquí solamente uno. Entonces estoy agrupando bajo el concepto de dibujable a todos esos objetos que son dibujables. Y esto es importante, ¿ok? Para eso sirven las interfaces también. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear esta clase dibujable, pero fíjense que esta clase dibujable, esta clase que es una interfaz, ¿sí? Pero es, a final de cuentas, es una clase especial. La voy a usar en muchos lados, entonces no la puedo grabar en un proyecto solamente, porque tendría que hacer un montón de copias, entonces voy a hacer una librería. Yo voy a hacer una librería, así como existe AWT, existe Swing, existen todas estas. Yo voy a crear mi propia librería y ahí voy a colocar a mis clases. Bien, entonces esa librería la vamos a crear ahora aquí. Por aquí me faltó poner una diapositiva, supongo, pero bueno, vamos a hacer esto. Entonces nos vamos a nuestro NetBeans, ¿verdad? Nosotros ya habíamos creado acá grupos, entonces voy a buscar el grupo de graficación de la unidad 1. Aquí está. Lo selecciono y ya aquí tengo mis proyectos de la unidad 1. Y entonces vamos a crear ahora un nuevo proyecto. Este proyecto, ¿sí?, va a ser un proyecto con ANT y vamos a crear una librería de clases, ¿sí? La librería de clases, ¿sí?, le vamos a dar un nombre adecuado. Pues esta librería lo que va a guardar son los modelos, las vistas y los controladores que yo voy a poder usar en varios proyectos, ¿sí? Entonces mi proyecto le vamos a llamar MVC, ¿sí? Así le vamos a llamar al proyecto que voy a crear ahora, ¿sí? Antes de darle finalizar, tengo que checar dónde lo voy a guardar. Entonces mi proyecto se va a llamar MVC y lo voy a guardar, no lo voy a guardar en tópicos, sino en graficación. Entonces tengo que buscar la carpeta. Graficación. Aquí tengo proyectos de la unidad 1, ¿sí? Y ahí voy a guardar, en los proyectos de la unidad 1, voy a guardar este proyecto que se llama MVC, ¿sí? Entonces, ya lo tengo aquí. Aquí está, ¿sí? Observen que como es una librería de clases, no me generó la clase main, ¿sí? De hecho, no tiene paquetes. ¿Están de acuerdo? Bien, vamos a seguir. Entonces voy a crear aquí, pues, aquí voy a colocar modelos, voy a colocar vistas y voy a colocar controladores, ¿sí?, que yo puedo usar en cualquier otro proyecto. Y entonces los voy a organizar. Voy a crear, me coloco sobre paquetes fuente, le digo nuevo y voy a crear un paquete, porque nosotros siempre vamos a trabajar con paquetes. Entonces mi primer paquete que voy a crear le voy a llamar modelos. Acuérdense que los nombres de paquetes siempre usan solamente minúsculas, no le pongan modelos con mayúscula, ¿sí? Es modelos con minúscula. Ok, si se equivocaron lo pueden eliminar y lo ponen así, modelos con minúscula, ¿sí? Entonces este es el paquete. Entonces ya aquí está mi paquete, está en gris porque no tiene nada, ¿sí? Adicionalmente de modelos voy a crear otro paquete, que voy a decirle que se llama las vistas, con minúscula, vistas, ¿sí? Y voy a crear otro paquete que va a ser los controladores, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Controladores. Entonces voy a tener 3 paquetes. Cada uno de ellos va a tener lo que es común, ¿sí?, lo que yo puedo usar en otros proyectos. Obviamente que no vamos a colocar todas las vistas que hagamos aquí, solamente las vistas que yo sé que las voy a usar en otros proyectos. Pero sí vamos a ir colocando muchos modelos aquí, ¿okay? De hecho, igual podemos agrupar los modelos por tipo.
Eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces ya tengo estas 3 carpetas, ¿sí? Muy bien, ahora me voy a colocar sobre modelos, ¿sí? Y aquí voy a crear mi primera clase. En este caso es la interfaz. Entonces observen ustedes que aquí tengo, me coloqué sobre el paquete modelos, botón derecho, le digo new, y aquí yo tengo clase de Java, pero no voy a hacer una clase, es una interface, ¿verdad? ¿Sí? Es esta de acá. Si no les aparece, se van a otro, y aquí lo buscan en Java, y aquí buscan opciones, ¿sí? Hay varias. ¿Okay? Entonces, nosotros es botón derecho, new, interfaz. Y le vamos a poner el nombre, ¿sí? Observen, aquí le vamos a poner dibujable. Como es una clase, empieza con mayúscula. Y observen que aquí me dice que está en el paquete modelos, ¿sí? Entonces termino dibujable y ya me genera esto. Le podemos eliminar esta parte de aquí y aquí ponerle bien el nombre de quien está codificando, ¿sí? Entonces aquí está dibujable. Esa es la interfaz. Y tengo que decirle qué cosa quiero poner aquí. Pues voy a poner solamente un método, public void, que se va a llamar dibujar. Y nosotros sabemos que cuando vamos a dibujar en el contexto gráfico, en tópicos, nos comentaron que vamos a ocupar siempre un objeto de la clase graphics. Esta es la brocha con la cual dibujamos y le vamos a poner un nombre. Normalmente le ponemos G, pero puede ser cualquier otro. Entonces, como es la primera vez que estamos usando la clase graphics, NetBeans me dice, bueno, no sé dónde está, tienes que decirme dónde está. Entonces vamos a aprovechar este foquito. Le picamos y entonces aquí me da 3 o 4 opciones. Como lo que yo quiero es esto, importar, ¿sí? Simplemente le doy clic aquí y ya me hizo el import adecuado, ¿sí? Entonces yo ya aquí tengo mi interfaz, que es dibujable, ¿sí? Aquí ya está guardada. Observen que tiene aquí un simbolito que es una llavecita, que significa que esto está en proceso de modificación y necesita ser compilado, ya vieron. Entonces igual lo podemos compilar, ya saben, creamos el proyecto, ¿verdad? Okay. Pues ya está ahí, se quitó la llavecita. Ya tengo mi primer elemento en nuestros modelos, ¿verdad? Ahí está. Bien, entonces ahora vamos a trabajar ya con nuestro modelo del círculo. Nosotros habíamos dicho, ¿sí?, que el círculo tiene un centro, tiene un radio y tiene un color de fondo, ¿sí? Entonces igual voy a crear este modelo y lo voy a crear igual ahí en el paquete modelos porque este círculo lo vamos a estar usando en diferentes lugares. Ahora vamos a aprovechar, como les decía, lo que tiene point. Entonces decimos que círculo hereda de point, ¿sí? Entonces hereda X y Y, ¿sí? Y va a implementar dibujable, ¿ok? Y entonces al hacer esto, nosotros ya tenemos a X y Y, ya tenemos definido esto, ya no lo escribo. Lo que voy a escribir es el radio y el color. El radio lo pongo entero y el color lo pongo de la clase color, ¿sí? Ahí está. Y como son atributos, los pongo privados, ¿ok? Necesito un constructor. Voy a crear un constructor donde le voy a pasar el centro, el radio y el color, ¿sí? Entonces, aquí le estoy pasando estos parámetros, pero nosotros aquí vamos a estos atributos X y Y, los estoy heredando de point. Entonces, para inicializarlos, voy a usar el método, la referencia super, ¿sí? Super aquí está haciendo las veces de un método. En este caso es el constructor de quién. ¿Por qué es un método? Porque tiene paréntesis, ¿sí? Entonces, cuando super le sigue un paréntesis, este es un método, porque yo puedo escribir super punto, ahí sería una referencia. Entonces, ¿qué está indicando? Que voy a llamar al constructor de quién, de la superclase. ¿Y quién es la superclase? Pues la clase de la que heredo, point.
Entonces aquí yo estoy llamando al constructor de point y el constructor de point recibe dos valores, X y Y. Entonces esa sería la forma de usar super. Y después ya asigno valores a los atributos. La variable local radio se la asigno al atributo radio y la variable local color se la asigno al atributo color. ¿Sí? Entonces este es mi constructor. Muy bien. Voy a sobrecargar el constructor. ¿Cuántos parámetros tiene? 1, 2, 3, 4. Pero voy a crear un constructor sin parámetros y está acá abajo. ¿Sí? Entonces aquí no le estoy pasando información. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a inicializar en 0 a X y Y, al radio también, y al color le voy a poner negro. Entonces yo bien podría haber escrito esto mismo aquí, o sea, super 00, dis.radio igual radio, dis.color color. Pero pues no, porque aquí si yo creo un atributo adicional, tendría que actuar actualizando todos los constructores. Entonces eso no lo vamos a hacer. Nuestra regla siempre va a ser crear un constructor con el mayor número de parámetros y luego llamarlo. ¿Cómo llamo a estos constructores? Con this como método. ¿Sí? Cuando yo hago esto, this, ¿sí? Entonces estoy diciendo a un constructor de esta clase, ¿cuál? Pues el que tenga 1, 2, 3 parámetros enteros y un color, pues ¿cuál sería? Pues sería este mismo, que es el único que tengo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al hacer esto, yo estoy llamando a este constructor y ya hace todo lo demás. Si yo aquí hago un cambio, pues no importa cómo haga la creación del objeto. Con este constructor o con el cambio se va a ejecutar porque con esto estoy llamando. Y esa es la forma correcta de sobrecargar constructores, ¿sí? Porque de otra forma hacemos el código dependiente. Entonces, si yo hago un cambio, tendría que hacerlo en todos los lugares y eso no es bueno, ¿sí? Nos puede causar ahí errores. Entonces, esta es la forma, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a hacer esto en el código. Pero si nosotros nos vamos a nuestro portal, aquí les decía yo que tengo en el portal, tengo esta carpeta donde están los códigos, ¿verdad? Entonces yo les voy a pedir, por favor, que bajen la carpeta, ¿sí? Pues que lo guarden, ¿sí? Lo descargan. Y bueno, en mi caso lo guarda siempre en descargas. A ver, ¿dónde está? Descargas. Aquí está. Entonces aquí ya está descargando Lo voy a copiar lo voy a cortar y lo voy a copiar y lo voy a guardar aquí en la carpeta de mi materia, pero voy a crear una carpeta que se llame códigos y ahí voy a guardar en la unidad 1 códigos, ¿verdad? Aquí yo ya lo había guardado, ¿sí? Entonces ahí está pegado, ¿sí? Y aquí lo descomprimo, o sea, lo extraigo, ¿no? Como dice aquí. Entonces me creo una carpeta y esta carpeta tiene, miren, varias clases, ¿sí? Lo voy a colocar en modelos, entonces tengo aquí ya mi vista, ¿verdad? Donde está códigos, entonces simplemente lo tomo, lo arrastro y lo coloco sobre modelos. Y ahí está ya, círculo pegado. O si no le doy... Profe, no entendí ese paso, perdón. Ok. ¿Tienes abierto, ya tienes NetBeans abierto? Ya está abierto. También tienes abierta la ventanita donde tienes los códigos que bajamos. Ya. Entonces aquí lo sencillo es tomas, pulsas lo mantienes presionado el botón, ya tienes seleccionado círculo, entonces lo puedes arrastrar, ¿verdad? Entonces lo llevas y lo colocas cuando se ponga naranja modelos, ahí lo colocas. O la otra que pueden hacer, si no les gusta eso, le dicen copiar, ¿sí? Control C, y le dicen pegar. Y ya crea otra vez. ¿Sí? Esa sería la forma. ¿Están de acuerdo? Entonces, al hacer eso, ya tienen dos clases. Voy a abrir mi código. Aquí está, observen. ¿Sí? Ahí está.
Bueno, pues aquí yo ya les escribí código que es la clase círculo, que hereda de punto, implementa dibujable. Y aquí ya a la hora de poner implementa dibujable, pues necesita este método de aquí. Miren, yo voy a hacer lo siguiente. Profe, ¿Sí? a mí me arroja error y me dice que debo implementarle la clase, el método abstracto en círculo. Tengo subrayado círculo en el public class. Igual yo, igual yo. Acá en dibujable ya escribieron esto. A ver, pónganse sobre dibujable y chequen que escribieron bien dibujar. ¿Sí? ¿Sí? Tienen así, public void dibujar, así. Sí, ¿Seguros? ¿Ya lo guardaron? Guárdenlo. Eso sí tienen que hacer, tienen que guardarlo. ya está todo bien, solo a mí me marca error en círculo. Ok, a ver. Sí, seguro no tienen llave aquí ni nada. Lo tienen así, igualito que está aquí. Chéquenlo bien, por Sí, favor. profe, igualito, igualito, igualito. Ok, y el paquete es modelos con M minúscula. Sí, profe. Sí, Sí, ok. sí. Bien. Entonces, cuando ustedes lo copian, ¿sí? Por ejemplo, yo lo voy a quitar, miren, voy a quitar este. ¿Sí? Dibujar, y así está. ¿Sí? Eh, aquí ya me manda esto, ¿verdad? Me imagino que así les debe mandar a ustedes. Ah, sí, nos manda error. Sí, Bueno, a mí igual. en Ajá, círculo, sí. sí. Sí, sí. Así, ¿verdad? Y entonces dice que implemente dibujable. Entonces, esto, como yo lo acabo de quitar, ustedes no sé si lo tengan escrito ahí. Se supondría que sí, porque es lo que nosotros, yo les mandé. El override, sí. ¿Sí? Entonces me extraña porque se supone que es dibujable. Bueno, si está así, le pican aquí en el foquito, me dice eso, círculo no es abstracto y no sobrescribe el método dibujar de dibujable. Entonces yo aquí le doy clic y entonces me da estas opciones. La primera es la interesante, que implemente todos los métodos abstractos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces le pican ahí y les debe aparecer dibujar así. Así les apareció dibujar. Sí, así me pareció. ¿Sí? Ahora, para mí es extraño que les haya dicho eso porque, ¿cómo se llama? Se supone que dibujable debe estar escrito así, dibujar, dibujable, con mayúscula. Profe, Ajá, profe, de hecho, sí, a mí también me pasó lo mismo, pero nada más le di ¿cómo se llama? A la clase de dibujable y ajá. le puse clean build project y Ah, ahora sí se cargó todo, se guardó y ya me dejó de poner error. a lo mejor es eso también, sí, o que no estaba guardado, o si le damos clean and build, pues ya, ¿cómo se llama? Vuelve a generar el bytecode, que es lo que busca NetBeans, ¿ok? Entonces, A mí no, yo le di clean and beer y no me sigue marcando el error. ok, sí tienes en modelos, tienes los dos, y modelos es con minúscula aquí. A ver, Sí, profe, sí. mira, vamos a hacer algo. Captura la pantalla, ¿sí? No, no, sí, 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 pero, o sea, si yo borro primero el override que usted me mandó y después implemento la clase círculo, Ajá, sí me quita el error, pero tendría que volver a poner public void, ¿no? claro. A ver, lo voy a intentar. Ah, ¿En dónde le quitaste public void? ¿En dibujar? ¿No? Ajá, ajá, le tendría que quitar el catch del error, ¿no? Ah, El sí, throw. esto se lo vamos a quitar ahorita, ¿sí? Sí, sí, ahorita. Pero a mí me extraña, ¿no? Que les haya, ok, si después de compilar tienen un problema, entonces deben checar bien que esté bien escrito, dibujar con minúscula, que sea un graphics, lo que le están pasando, ¿sí? Que sea un graphics, ¿sí? Que esto esté así, porque si no vamos a tener problemas de aquí en adelante, ¿sí? El paquete es modelos, está en modelos, ¿sí? Todo esto está bien, ok, lo guardamos, le damos clean and build, y cuando copiamos círculo debería de verse igual.
Aquí modelos debe ser con minúscula, ¿sí? Si no, aquí si yo tengo modelos con mayúscula, tengo problemas. Si yo tengo modelos con mayúsculas acá, tengo problemas, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, ya. Hasta ahí estamos bien, supongo. Sí, sí. Entonces, aquí, cuando nosotros creamos esto, les decía, que si no tuviéramos el método dibujar, entonces me manda este error, me está diciendo, oye, aquí tengo un problema porque tú me estás diciendo que implemente dibujable, pero en ningún lado está ese método. Entonces, le doy sobre el foquito y le digo que implemente los métodos abstractos, y ahí está. Y aquí se protege NetBeans porque dice, ok, tú aquí debes poner código, qué cosa, cómo vas a dibujar el círculo. Pero como no lo has dicho, entonces aquí lo que estoy haciendo, estoy creando un objeto. ¿De qué clase? De esta clase, dice operación no soportada, pero es una excepción. Entonces crea un objeto que es una excepción, lo crea en la memoria y con la instrucción throw, sin la S, está creando, está lanzando una excepción y se detiene el código. Dice, oye, todavía no está. Aquí le podríamos cambiar y decir, me falta código. Pero eso es lo que sería, ¿sí? Pero obviamente que nosotros pues vamos a escribir cómo dibujar un círculo, entonces esto lo vamos a quitar, ¿sí? Lo vamos a dejar así por el momento. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí está mi código que acabamos de pasar, donde tengo el radio y el color. Súper, tengo los dos constructores y aquí nos quedamos. Hasta ahí vamos, ¿sí? Igual le doy clean and build y no debe tener problemas. Los dos ya están compilados, ya todo está perfecto. Sigo adelante. ¿En dónde? Es acá. Ya tengo esto. Muy bien, ahora vamos a platicar. Como este círculo se va a dibujar en el contexto gráfico, entonces es dibujable, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a dibujar. ¿Y cómo dibujamos un círculo con este método? Filoval, ¿verdad? Que ya también lo habíamos estudiado antes. Filoval necesita 4 parámetros. X1, Y1, ancho y alto. X1 y Y1, ¿qué es? No es el centro, ¿sí? Es esta esquina de aquí. Es esta esquina. Entonces, como no es el centro, pero nosotros lo único que conocemos del círculo es el centro y el radio, tendríamos que calcular X1 y Y1, ¿verdad? ¿Sí? Y el ancho, pues sería esto, y el alto sería esto, ¿verdad? El ancho y el alto, pues son iguales, ¿verdad? Este ancho y este alto sería lo mismo, ¿sí? Tenían el mismo valor. Muy bien. Aquí en el caso de un círculo, el ancho, ¿qué cosa es? No es el radio. ¿Qué es? Es el diámetro. El diámetro es el ancho y el alto también es el diámetro. Entonces necesitamos calcular eso. El diámetro, ¿cómo se calcula? Pues es 2 veces el radio, ¿verdad? Entonces tendría yo que multiplicar el radio por 2. Ahora el detalle es cuánto valdría X1 y Y1. La mitad de alto y ancho. La mitad de ancho y alto. Podría ser, ¿sí? Pero analicemos lo siguiente. Este círculo va a estar colocado en un contexto gráfico, ¿verdad? El contexto gráfico, pues, tiene su origen de coordenadas. Acá vamos a pensar que esta es la esquina de la ventana o del panel donde yo voy a dibujar. Entonces, este es el origen. Hacia la derecha es positivo y hacia abajo es positivo. Aquí son las X y aquí son las Y. Si nosotros decimos que sí, ¿Sería X menos radio? ajá, Y sí, Y menos radio para Y mover. exactamente, para calcular este punto. Sí. Sí, perfecto. ¿Por qué? Observen lo siguiente. ¿Qué significa X1? Que todos los puntos que están a esta distancia, todos los puntos que están en esta línea vertical, están a la distancia X1 de la línea vertical. Eso es lo que significa esto, ¿verdad? Y Y1 significa que todos los puntos que están aquí están a una distancia Y1 del origen. Sí, eso es lo que significa. Ahora, si seguimos esa idea, ¿qué significa X y Y? Que todos los puntos, aquí la distancia que hay de aquí a acá, ¿cuánto vale?
pues vale X, ¿verdad? De aquí hasta acá. ¿Sí? Vale X, ahí está. Sin embargo, yo sé que todos los puntos que están de aquí a acá pertenecen al perímetro y están todos a una distancia del centro, todos estos puntitos están a una distancia radio. Entonces, la distancia que hay de aquí a acá es radio, pero la distancia que hay de acá hasta aquí es X, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo pasa en Y. De aquí a aquí, ¿cuánto mide? Pues mide radio también. Pero la distancia de la línea horizontal a esta línea, pues ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría? De aquí Valdría Y igual que X. exactamente. Esto sería Y. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Si lo analizamos de esa forma. ¿Sí? Muy bien, entonces ya que tengo esta información, yo sé que de aquí a aquí mide X y este lo conozco porque conozco el origen. También conozco el radio. Yo no conozco X1, ¿verdad? Pues X1, ¿qué cosa es? Pues es X menos el radio. Eso sería X1. X menos el radio. ¿Sí? X1, porque es X1 más radio, que sería X. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Lo Claro. mismo pasaría con Y, ¿verdad? Entonces no hay problema aquí con Y. O sea, Y1 es igual a Y menos el radio. Entonces ahí ya clarito, sin lugar a dudas, ya sabemos lo que vale Y1. ¿Sí? Y el ancho pues sería 2 veces el radio, sería este más este. Ese es el ancho y el alto también. ¿Sí? Entonces cuando yo llame a filo oval, aquí le voy a poner X menos radio, Y menos radio, 2 veces el radio y 2 veces el radio, ¿verdad? Así es como lo voy a hacer. Entonces vamos a poner eso en dibujar. Ah, pero antes de hacer eso, yo sé que mi círculo tiene un color, entonces yo voy a pintar todo esto del color que me dijeron que es el círculo, ¿verdad? Entonces, primero le digo a la brocha, al objeto G, al objeto graphics, que vamos a pintar de ese color y ya le digo fill oval. Entonces vamos a escribir eso en nuestro código. Entonces aquí lo primerito es g.setColor y le digo, ¿cuál? Pues el color con el que está definido el círculo, ¿sí? Con este, aquí está el atributo, ese es el verde, ¿sí? Ahora le digo g.filloval, ahora sí, es x menos el radio, ¿verdad? Porque es lo que yo conozco. Y menos radio. 2 veces el radio en ancho y 2 veces el radio el alto. ¿Están de acuerdo? Entonces con eso yo ya dibujé un círculo del color que me digan, ¿sí? Pues cuando yo llame a dibujar para ese círculo, va a dibujar con esos valores. Pero pues a mí me gustaría que se viera parecido a como lo tengo acá, que sea el color azul o el color que sea y la orilla sea negra, ¿sí? De color, el perímetro sea de color negro, entonces lo vamos a hacer eso. ¿Sí? ¿Cómo le hago? Pues cambio el color de la brocha, set color y lo pongo en negro, color punto y busco black, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya tengo. Ahora, pues voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a dibujar, voy a copiar el fill oval y lo voy a poner aquí abajo, ¿sí? Pero no voy a poner fill oval porque si le pongo fill va a pintar todo de negro. ¿Qué le voy a poner aquí? Rojo. Y con esto, primero va a dibujar todo de azul, del color que sea, del color, y luego va a dibujar solamente el contorno del círculo con negro y ya se va a ver bonito, ¿ok? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Si esto fuera una estrella, si en lugar de dibujar un círculo, estuviéramos creando una clase para estrella, bueno, aquí le tendríamos que poner el número de picos, ¿verdad? Y hacer algunos cálculos. Y aquí ya no ocupar fill oval, pero sí debería tener el método dibujar, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Entonces yo ya tengo aquí mi círculo, ¿sí? Bien, ahora fíjense ustedes algo importante, que yo necesitaría acceder a mis atributos, ¿sí?
Por ejemplo, miren, yo aquí le puedo poner this punto y aquí me dice color radio X y Y, también lo puedo obtener porque ya existe, ¿sí? De parte de la parte del point, ¿verdad? También existe el método getX y getY, ¿verdad? ¿Sí? Si yo ocupo el método getLocation, me devuelve un punto con X y Y, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, puedo usar varias formas. Sin embargo, como estos atributos radio y color son privados, ¿sí? Pues no los voy a poder acceder fuera de la clase, están encapsulados, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvería ese problema? Bueno, ajá, sí. Poniéndolos estáticos. Si yo los pongo estáticos, ¿cómo se llama? Si yo creo dos círculos, ¿sí? Y a uno le pongo 5 de radio y luego al otro le pongo 6, los dos círculos tendrían 6, porque la variable, si es estática, no depende del objeto, depende de la clase. Y entonces el valor que tendría sería el último asignado para todos los círculos que se creen. Entonces static no funciona, ¿sí? Tiene que ser así, un atributo de objeto. ¿Cómo cambiaría eso para que yo tenga acceso al atributo desde cualquier otra clase? ¿Haciendo uso de getters y setters? Esa sería la forma adecuada, ¿verdad? ¿Sí? Porque igual me podrían decir, no, pues no se preocupen, pónganle público, ¿verdad? Y pues ahí yo me cuelgo de aquí del, ¿cómo se llama? El poste de teléfono que tengo aquí enfrente, porque no, eso no lo deben hacer, ¿sí? Eso está prohibido. No, los atributos no son públicos, son privados. Para dibujar el círculo en otro lado, dice, es la pregunta. O para cambiar el radio, si yo quiero tener acceso al atributo radio. O sea, si yo tengo... ¿sí? Dependiendo de dónde se use, podremos igual, como dice arriba, implements, en vez de dibujable, círculo, ¿no? No, 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 no. Yo, por ejemplo, tengo una clase, a ver, me voy acá. ¿Sí? Vamos a poner acá. Aquí tengo círculo, ¿verdad? Así como está. ¿Sí? Y entonces yo quiero cambiarle a círculo, quiero cambiarle el radio. Entonces yo diría radio igual con 20. Eso no lo puedo hacer. O sea, no está bien hacer eso. ¿Por qué? Porque este es un atributo y los atributos por definición son privados, ¿sí? Entonces si yo hago esto, aquí me manda un error y me dice, oye, radio no lo conozco, yo no sé porque no estoy adentro de círculo, estoy en otra clase, esto no se puede hacer, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, como yo no puedo hacer esto, algo que normalmente haríamos, si quieren, la forma cómoda sería, no se preocupen, entonces le pongo público, ¿va? Entonces, como es público, ¿sí? Entonces sí, yo acá ya puedo hacer esto, pero aquí no, esto es, ¿cómo se llama? De tirarse un balazo en el pie. No, 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 eso en programación orientada a objetos, eso no se vale. ¿Sí? O sea, es un mal estilo de programación, ¿sí? Entonces, no, los atributos son privados. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, pues, ¿cómo le hago? Como nos comentó nuestra compañera, pues tengo que encapsular estos atributos. ¿Cómo los encapsulo? Pues les pongo sus métodos set y get, que es lo adecuado. Entonces, ¿cómo haría yo esto en NetBeans ya para terminar ahorita la clase? Bueno, pues es muy fácil. Yo aquí podría crear los métodos, aquí ponerle aquí public, void, set radio y escribir todo lo que haya que escribir, ¿verdad? Pero bueno, no, pues tampoco, ¿verdad? Como que me voy a tardar mucho. Entonces yo aquí le digo botón derecho. Botón derecho. Y entonces aquí hay varias opciones en botón derecho. Una de ellas es insertar código, ¿sí? Y cuando yo inserto código, aquí me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres usar getter, setter o los dos? ¿Sí? Y cuando yo le pongo eso, se crean los setters. Ahí me dice, ¿de quién quieres? De color y de radio. Bueno, pues los pongo y ya le digo generar, ¿verdad? Que encapsule los campos. Fíjense que esto es que les ponga privado, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Vamos a pensar que yo así dije, no, ¿saben qué?
yo no le quiero poner privado. Entonces, ¿sí? Y luego vendría la pregunta, ¿qué son privados o públicos? Pero eso ahorita no lo pregunto. Le dejo así, ¿no? No me gusta el privado. Pero no puedo hacer eso. O sea, insisto, esto, por lo menos los que programan correctamente en Java te van a decir, oye, espérate, eso está mal. ¿Sí? Mejor programa en C o en otra cosa, ¿no? No programes en Java. ¿Sí? Entonces, vamos a encapsular, botón derecho. Entonces, le decimos aquí insertar código y le digo getter y setter, lo selecciono. No lo hagan, por favor. ¿Sí? Y encapsulo los campos y lo genero. Entonces, observen que ya le puso privado y acá están get y set, ¿verdad? Aquí están todos ya listos. Esa es una forma. La otra forma es hacer el proceso de encapsulado, como dice aquí, le quito private, ¿sí? Private. Entonces le digo botón derecho y en lugar de insertar código, le digo refactorar, ¿sí? Y aquí tengo un montón de opciones y tengo aquí esta, encapsular campos, ¿sí? Cualquiera de las dos es adecuada. Entonces aquí me dice, ¿qué campos quieres encapsular? Radio y color, y aquí me dice, es la misma situación, pues yo quiero ponerle get y set a todos, ¿sí? Y acá me dice, ¿dónde quieres ponerlos? Ah, pues al final, ¿no? Como al final, ¿sí? ¿Cómo quieres cómo se llama? Ordenar los getter y setter, pares, o primero los getters y luego los setter, lo dejamos así. ¿Quieres crear la documentación de JavaDoc? Sí, se la quiero crear o no se la quiero crear. Sí, se la quiero crear. ¿Cómo quieres la visibilidad de los campos privados? ¿Cómo quieres la visibilidad de los métodos? Porque esos métodos set y get se les llama métodos accesores. Ya termino. Y estos deben quedar apagados y ya mañana les comento por qué. Y les digo refactorar y pues hace exactamente lo mismo. Le pone private, set y get con sus comentarios. ¿Sí? Así es como vamos a trabajar.